Vamos a ver algo del Antiguo Testamento en el libro de Samuel. Pero bueno, antes de ir a Samuel, antes de ir al libro de Samuel, si no, no vamos a poder comprender. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio, vamos a ver ahí un breve relato y luego sí vamos a pasar a 1 Samuel capítulo 15. Pero vamos a Deuteronomio 25. Si tienen ahí en la palabra, el libro de Deuteronomio 25. Y luego cuando pasemos al libro de Samuel, vamos a ver un rey. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Saúl, el primer rey de Israel. Y vamos a ver algo acerca de lo que había pasado con Saúl. Pero ahora, fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 25, versículo 17. Acá vamos a ver cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, es atacado por un pueblo, en este caso por Amalek. Y fíjense lo que dice Deuteronomio 25, 17. Dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. No olvides eso. Esto pasó cuando el pueblo de Israel salía de Egipto. Ahora vamos a poder ir a 1 Samuel capítulo 15 y vamos a poder conectar este texto con ese pasaje de 1 Samuel 15, para que tenga un orden el relato, ¿no? Para que lo podamos comprender. Cuando nosotros vamos a 1 Samuel 15, ahí ustedes ven a Samuel que tiene que luchar. Saúl, digamos. Y vamos a... Miren, para que ustedes se ubiquen. Desde ese relato que leímos de Deuteronomio a este de 1 Samuel 15, pasaron 400 años. 400 años. Y uno dice, ¿cómo es posible, no? Que después de tanto tiempo que pasó, imagínense la conquista, vemos un montón de cosas, habían pasado 400 años. Fíjense que el pecado de Amalek no fue borrado por el tiempo. Los pecados no se borran con el tiempo. Para Dios no se borran con el tiempo. Y acá cuando vemos esta oportunidad de oro que tiene el rey Saúl de destruir al pueblo de Amalek, el pueblo de Amalek, fíjense lo que dice 1 Samuel 15, dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Esto le dice Samuel, el profeta. Era profeta y juez de Israel, ya estaba en sus últimos años. Y Samuel le dice: escucha bien, Saúl, presta atención. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto, que fue lo que leímos recién. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata
a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Tenía que destruir todo. Ya había, el pueblo de Israel ya estaba asentado, ya tenía paz, y Dios le pone en el camino la gran oportunidad. Habían pasado 400 años, tenía la gran posibilidad, era ahora o nunca, destruir por completo a Amalek. Y justo aparece en el reinado de Saúl, el primer rey de Israel. Saúl, con todas las condiciones desde las físicas hasta las mentales, o sea que era el primer rey, alabado por todo el pueblo, contaba con la aprobación del pueblo y con la aprobación de Dios. El pueblo de Israel tenía casi un amor incondicional hacia Saúl, y también Samuel lo quería muchísimo a Saúl, lo quería muchísimo. Y contaba también con todo el apoyo económico y militar de la época en la cual estaba viviendo Israel. O sea, Saúl tenía todo para ganar. Las condiciones no podían ser las mejores. Era el momento ideal. Más no se podía pedir. Israel enfrenta a su peor enemigo, que era Amalek. Dios le dice a través de Samuel que tenía que hacer algunas tareas. Y le dice: destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho. Y uno dice: qué crueldad, pero es más, mata a las vacas, ovejas y camellos y asnos, todo. No tenía que dejar absolutamente nada vivo ni nada en pie, tenía que destruir absolutamente todo. Esta era la voz de Dios, la orden que había dado Dios. Si ustedes siguen leyendo ahí en Samuel, capítulo 15, versículo 7, ustedes pueden leer, me acompañan ahí, dice: Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y acá comienzan los problemas para Saúl. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Lo tenía que matar, pero lo dejó vivo al rey. El principal. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Le erró Samuel. Quizás vieron el ejemplo, el pueblo vio el ejemplo, pero después vamos a ver el detalle de esto, qué es lo que está queriendo decir Dios. Ahí hay una palabra hebrea muy importante para que la podamos comprender. Pero el pueblo de Israel hizo lo mismo que hizo el rey. La orden era clarísima, no podía dejar a nadie vivo, tenía que matar a todos, pero él como que tuvo un ataque de piedad, no sé qué se le cruzó, y decidió no matar al rey. Ustedes saben que cada vez que nosotros leemos el Antiguo Testamento, tiene mucha interpretación alegórica. Hay un lenguaje alegórico que nosotros debemos tratar de comprender. En el Antiguo Testamento
hay mucha representación alegórica de personas como también de animales, fenómenos climáticos, y ya le explico qué es lo que quiere decir. Cuando interpretamos alegóricamente no es que estamos desechando la historia y sus acontecimientos, sino que cada una de ellas tiene una representación espiritual. Por ejemplo, Amalek representa el pecado y la maldad en todos sus aspectos. Eso lo que significa alegóricamente Amalek. Tiene una representación. En este caso, representa todo lo malo, el pecado. A su vez representa todo lo malo y perverso que está a nuestro alrededor. También representa el enemigo a vencer, que está dentro de nuestro interior. El pecado es un enemigo a vencer. Satanás, todo lo malo, todo lo que nos puede contaminar, lo que nos puede destruir, lo que nos va a atacar, eso representa a Amalek. Así también como Saúl, teniendo todo para poder vencer y con el enemigo a su merced, lo deja vivo. ¿Cuál sería la enseñanza? Que también nosotros somos así. Dejamos con vida lo que tenemos que matar. Hay muchas cosas en nuestras vidas que realmente están mal, que son obra del pecado, que están en nuestro corazón, que están en nuestra mente y que debemos destruir. La debemos destruir. Pero no lo hacemos, lo dejamos con vida. Y después eso termina destruyéndonos aún más. Muchas cosas hay en nuestras vidas que nosotros debiéramos destruir de raíz, quitarlas de raíz, pero no lo hacemos. Dios fue claro con Saúl, pero Saúl desobedeció. Cuando ustedes leen ese versículo que dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, cuando dice perdonaron, el escritor utiliza una palabra hebrea. La palabra es camal o chamal, podríamos traducirla en castellano. Y esa palabra lo que está queriendo decir es que Saúl y el pueblo mostraron misericordia con fines santos. Esa era la idea de Samuel, la intención de Samuel. Podríamos llegar a pensar inclusive que quizás tuvo la idea de convertirlo a este hombre o de transformarlo al rey, no lo sabemos. Inclusive ustedes lo ven con las vacas y los animales, que él los apartó porque quería hacer un sacrificio a Dios. Él tenía buenas intenciones, pero eso lamentablemente le jugó una mala pasada, porque lo que a veces nosotros queremos para nuestra vida no es lo correcto, a pesar de todas nuestras buenas intenciones. Nuestras buenas intenciones a veces matan el mandato de Dios, lo terminan arruinando. Me resultó difícil interpretar las intenciones de Saúl y del pueblo. Creo que Saúl habrá tenido buenas intenciones, pero terminaron desviándolo del propósito principal que tenía Dios. Minimizó la palabra de Dios, no le dio importancia, no le interesó lo que realmente decía Samuel. Habrá pensado, yo soy el rey, yo tengo autoridad, no puede, o sea, ¿para qué estoy acá? No, o sea, ¿cómo va a venir a decirme lo que tengo que hacer? En definitiva, soy yo el que está poniendo el cuerpo en la batalla.
Entonces Samuel termina haciendo lo que a él le parece. No escuchó, mejor dicho, escuchó pero no obedeció, y terminó haciendo lo que a él bien le pareció. Y es más, estaba tan confundido que pensó que eso agradaba a Dios. Agradaba a Dios. Como que iba a quedar bien él delante de Dios. Que era él el más bueno que Dios, inclusive. Perdonándole la vida y ofreciendo un sacrificio. Les leo un proverbio. Proverbio 21. Se lo leo en la traducción del lenguaje actual. Me resultó interesante. Proverbio 21 dice: todo el mundo cree hacer lo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Más que recibir ofrendas y sacrificios, Dios prefiere que sea justicia y que se practique la honradez. Todo el mundo cree hacer lo mejor, pero Dios es el que juzga las intenciones. Llegué a la conclusión, hermanos, que es muy, pero muy fácil desviarse de los planes de Dios. Es muy fácil alejarse de los propósitos de Dios. Muy, muy fácil. Quisiera que ustedes me puedan acompañar al libro de Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Para tener quizás una palabra más que la podamos comprender. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos desviemos, nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad? Todos podemos enfrentarnos con el peligro de desviarnos. Cuando Dios dice, este es el camino, y nosotros tomamos el contrario. O tomamos el camino que a nosotros nos parece. La Biblia nos exhorta, nos enseña a prestar mucha atención a su palabra, a lo que Él nos dice. El libro de Hebreos lo acabamos de leer. Y querido hermano, es necesario que preste mucha atención a todas las prédicas que se dan los domingos, a todas las prédicas que usted ha escuchado durante todos estos años, durante todo este tiempo. Quisiera saber qué le quedó de todo eso. Porque la Biblia nos exhorta a que prestemos atención, porque es muy fácil desviarnos. Es muy fácil desviarnos. Preste atención a todas las advertencias que ha escuchado de cristianos que han estado a su alrededor, que han estado al lado suyo y que le han aconsejado de la mejor manera. ¿Ha prestado atención? ¿Ha escuchado?
¿Lo ha puesto por obra? Preste atención a todas las cosas que ha leído y las cosas que el Espíritu Santo le ha enseñado durante todo este tiempo, hermano. Porque es muy fácil desviarse, es muy fácil abandonar, es muy fácil alejarse de Dios, es más fácil de lo que nosotros podemos llegar a pensar. El rey Saúl tenía todas las posibilidades. Era su mejor momento. Tenía la gran oportunidad de toda la vida de Israel. 400 años habían pasado y dejó pasar la oportunidad. ¿Y todo por qué? Por no escuchar, por no obedecer. El autor a los Hebreos nos dice que debemos tomar precaución y advertencia de las cosas que hemos escuchado, porque cada una de nuestras acciones van a recibir su justa recompensa, tanto para bien como para mal, tanto para bien como para mal. Muchos creyentes están confundidos hoy en día y piensan, bueno, como estamos en la época de la gracia, entonces Dios perdona todo, Dios está, si bien perdona todo y es tremendamente amoroso, pero tampoco, hermanos, es para que abusemos de la gracia de Dios. Tampoco para que abusemos de su misericordia, ni tampoco para que abusemos de su confianza. Los hermanos escuchan, pero no obedecen. O se obedece muy poco, o a medias, como lo hizo Saúl. Hermanos, no saben lo fácil que es desviarse de Dios. El que escribió el libro de Hebreos nos dice que podemos desviarnos de Dios cuando transgredimos. Es cuando nosotros sobrepasamos la línea, cuando sobrepasamos el límite que Dios ha dado. Nosotros nos desviamos. También usa la palabra desobediencia para expresar nuestra falta de disposición para escuchar. Por tanto, hermanos, nosotros pecamos cuando cruzamos la línea que Dios traza. Cuando no ponemos atención a lo que hemos escuchado, a lo que Dios nos ha dicho. Piense cuántos sermones he escuchado el año pasado y el anterior. Calcule cuántas horas tiene de haber leído. ¿Cuántos mensajes por internet ha escuchado? ¿Y qué le quedó de todo eso? ¿Qué le quedó de todo eso? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y fíjense que nosotros tenemos la capacidad de descuidar. Los creyentes tienen una gran capacidad para descuidar la vida cristiana. Una gran capacidad de hacerlo. Es una decisión que podemos nosotros tomar tranquilamente. Tenemos la gran advertencia de parte de Dios, que no podemos descuidar la salvación. No podemos descuidar la vida cristiana. Y esto, hermanos, trae consecuencias a la vida de los creyentes. Cuando desobedecen, cuando descuidan la vida cristiana. Hoy en día muchos creyentes se han deslizado, se han desviado, han abandonado
le han dado la espalda a Dios. Han decidido seguir su propio camino, sus propios intereses, y sin escuchar la voz de Dios. Sin escucharla. Ahora, ¿cómo piensa que escapará o que escaparemos de la ira de Dios, de su mano, de su severidad? Porque, hermanos, a pesar de que estamos en la época de la gracia, no significa que Dios tenga las manos atadas. Porque Dios está dispuesto a corregir. Cada vez que salteamos la línea, cada vez que nos pasamos de la raya, Dios está dispuesto a corregir a sus hijos. Si nosotros pensamos que no lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Sobre todo cuando somos conscientes de que estamos haciendo mal. Y hermano, yo me pongo en primer lugar. Hay muchas cosas que veo que hago mal, que están mal, que las debo corregir. Y la palabra de Dios tiene que pesar en la vida del hombre, en la vida de sus hijos. La pregunta es, querido hermano, ¿te has desviado? ¿Has tomado la decisión de no continuar? ¿No quieres seguir escuchando la voz de Dios? ¿Qué vas a hacer? Querido hermano, Saúl pagó muy caro esa desobediencia. Fíjense lo que dice el versículo 16 de Samuel. Dice, entonces dijo Samuel a Saúl, después de lo que había hecho, ¿no?, que había desobedecido, para que ustedes comprendan, cuando llega Samuel, empieza a escuchar el ruido de las vacas, el bramido de las ovejas, y Samuel, cuando escuchó eso, dice, ¿qué hiciste, Samuel? ¿Qué hiciste? ¿Qué te dije yo? Y Samuel le dice, vení, Saúl, vení. Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Estaba como expectante, a ver, ¿qué Dios me va a decir? ¿Qué me va a decir? Fíjense lo que dice el versículo 19. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué se te ocurrió? ¿Qué se te cruzó por la cabeza? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agar, al rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín de las ovejas y las vacas y las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel lo habrá mirado y dijo, ¡ay, qué espiritual que son! Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, como pecado de adivinación. Así que imagínense lo que es. Pecado de adivinación. Se pagaba con la muerte. Es como tratar directamente con Satanás. Como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Por cuanto a vos no te importó lo que te dije durante todos estos años.
Quiero que nos pongamos en el lugar, en la piel de este hombre. Hermanos, ¿a usted le importa lo que Dios dice en su palabra? ¿A usted le importa lo que ha escuchado durante todos estos años? ¿A usted le interesa lo que Dios dice en su palabra? Pero cuando la desobedecemos y cuando no le damos importancia, lo que estamos diciendo es que no. Es que no me importa, no me interesa. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Suena cruel, suena difícil, pero queridos hermanos, Dios tiene amor, misericordia, está dispuesto a recibir a sus hijos, los ama profundamente, pero si no estamos dispuestos a obedecerle, si a mí no me interesa a Dios, y a Dios mucho lo que yo haga, lo que yo piense, no le va a interesar. Dios no puede usar una persona que le da la espalda, ni tampoco podrá avanzar en su vida personal. Tampoco va a poder gustar del gozo, de la paz, de la confianza en Él, en ese momento difícil en el cual nos aferramos. ¿Por qué ha de interesarle a Dios mi vida si a mí no me interesa a Dios? ¿Cómo es? A veces nosotros pensamos que Dios está para todo y no es así. Dios no está para todo, ni tampoco está para todos. Yo sé que suena un poco chocante, y es porque no entendemos muchas veces quién es Dios, cómo es Él. Pero Dios siempre muestra amor y misericordia, hermano. Si estás lejos, puedes regresar. Si te has desviado, te puedes enderezar. Quizás tenga que hacer como hizo Elías. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel se había volcado a los dioses? Había hecho un desastre moralmente, espiritualmente, le habían dado la espalda a Dios. Era un caos total el pueblo de Israel. Cuando llega Elías y mata a aquellos sacerdotes de Baal, que cae ese fuego que consume el holocausto, y cuando ahí el pueblo reacciona y dice, sí, realmente Jehová es el Dios verdadero, Elías ve a su alrededor que estaba todo destruido. Todo destruido. Y lo primero que él hace es restaura el altar. Es lo primero que él hace. Agarra esas piedras, esos despojos, y los arma como él puede. Los acomoda como puede. Restaura el altar. Y querido hermano, muchos quizás ven a su alrededor que está todo destruido. Y ha sido por desobedecer. Que es como cuando uno se mete en el mar y empieza con una ola
y cuando menos te descuidaste estás a 300 metros de distancia, no te diste cuenta cómo fuiste a parar ahí. Te dejaste llevar, no te diste cuenta, empezaste a desobedecer a Dios, no te interesó su palabra y te alejaste. Es hora de que reconstruyas el altar y que comiences a sacrificar obediencia, que comiences a sacrificar el prestar atención, que fue lo que le dijo Samuel a Saúl. Lo mejor que podés sacrificar no son ni bueyes ni asnos, es que ofrezcas obediencia y el prestar atención. ¿Vamos a orar?